Página 43. La fábula de las abejas, Bernard Mandeville, 1729. Los vicios privados hacen la prosperidad pública. 0.3.6 El ignorante no sabe que es infeliz. Tal es el fondo filosófico general del pensamiento de Mandeville. Sobre ese fondo va delineando sus teorías acerca de una gran variedad de cuestiones prácticas, principalmente de orden económico. Algunas de esas teorías se analizarán en el próximo capítulo de esta introducción. En el presente, dedicado a la interpretación, nos dedicaremos solamente a las doctrinas que han dado origen a desacuerdos. Una de estas proposiciones fue un célebre sofisma económico, al cual está estrechamente unido el nombre de Mandeville. El incendio de Londres fue una gran calamidad, escribe, p. 241. Pero si los carpinteros, albañiles, herreros y demás, no solamente los empleados en la construcción, sino también los que fabricaban y traficaban las mismas manufacturas y otras mercancías que se quemaron, además de las industrias que lucraban con ellas cuando estaban en su apogeo, votaran por un lado, y los que sufrieron pérdidas por el fuego por otro, el número de regocijados sería igual, si no mayor, al de los quejosos. Y agrega, p. 244. Un centenar de fardos de paño que se queman o hunden en el Mediterráneo son tan provechosos para el pobre de Inglaterra como si hubiesen llegado felizmente a Esmirna o Alepo y se vendiera al por menor hasta la última vara de ellos en los dominios del Gran Turco. La teoría toma otra forma en la exposición de Mandeville, p. 238, cuando dice: el cortesano sensual que no pone límites a su lujo, la ramera veleidosa que inventa nuevas modas cada semana. El libertino rumboso y el heredero derrochador. Son la presa y el alimento adecuado para un leviatán en pleno desarrollo. El que más inquieta a millares de prójimos e inventa las manufacturas más elaboradas es, con razón o sin ella, el mejor amigo de la sociedad. Esto es lo que los economistas llaman la creencia de que es el volumen de trabajo y no la cantidad y calidad de los productos lo que mide la prosperidad de una nación. El nombre de Mandeville se mezcló tanto a esta teoría, que ahora críticos cuerdos e inteligentes como Leslie Stephen, creen que Mandeville hubiera recibido con gusto una serie de incendios de Londres, lo cual sería una extravagancia, verdaderamente absurda, por parte de cualquiera. Esto es lo que les sucede a las personas serias cuando leen un libro caprichoso. Mandeville no propuso en serio semejantes necedades. No hay que olvidar que la fábula de las abejas fue una obra intencionadamente paradójica, que no siempre debe tomarse en sentido literal. Los pasajes que he citado forman parte de la paradoja general de Mandeville de que el bien está basado en el mal. Mandeville buscó la sustanciación de esto mostrando que nada hay malo que no encierre en sí alguna compensación y también, de acuerdo con la tesis general del libro, que no son las virtudes ascéticas, como la frugalidad avarienta, las que hacen próspera a una nación. El mismo Mandeville niega de la manera más explícita las falsas interpretaciones de sus lectores. Si alguno de mis lectores sacara conclusiones in infinitum de mi afirmación de que los géneros hundidos o quemados son tan beneficiosos para el pobre como si se vendieran bien y se aplicaran a los usos adecuados, le tendré por un caviloso. p. 245. Y en otro lugar, p. 163. Quienquiera que, teniendo lo suficiente para subsistir, vive con gastos superiores a sus ingresos, es un mentecato, un soberano cretino, amante de la imbecilidad. Lo que Mandeville creía era que los géneros hundidos o quemados, y las extravagancias torpes, son provechosas para las clases trabajadoras, pues éstas tendrán así más ocupación al proveer las demandas adicionales. Y cuando sostiene que las pérdidas y extravagancias son buenas para el Estado, hay que recordar que no se refiere a ningún Estado ideal donde la gente gastara en cosas útiles lo que dedican ahora para tonterías,
sino a un estado real, imperfecto, compuesto de hombres reales, imperfectos, donde el abolir la extravagancia supondría una reducción de la demanda y de la producción. Es decir, que Mandeville no trató de demostrar el medio ideal para hacer un estado rico, sino la manera como se logra con frecuencia esto en la realidad. Creo oportuno llamar la atención de otro de los artículos del credo económico de Mandeville, su notoria embestida contra las escuelas de caridad. El alegato de Mandeville contra ellas fue, en resumen, el siguiente. No hay nadie que haga un trabajo desagradable, a menos que lo obligue la necesidad. Pero, sin embargo, p. 207, mucho es el trabajo duro y sucio que es necesario hacer. Ahora bien, la miseria es el único medio de tener gente que haga estos necesarios trabajos, no tienen nada que les impulse, a los hombres, más que la satisfacción de sus necesidades, las cuales es prudente aliviar, pero desatinado curar, p. 125. De hecho, la riqueza nacional no consiste en dinero, sino, p. 190, en una multitud de pobres laboriosos. Por lo tanto, puesto que suprimir la pobreza sería ruinoso, e imposible eliminar el trabajo desagradable, lo mejor que puede hacer es reconocer el hecho y ayudar al pobre a adaptarse al papel que tiene que desempeñar. Pero las escuelas de caridad, donde se educa a los niños de un modo superior a su condición, induciéndoles tanto a esperar comodidades que no van a tener nunca, como a detestar las ocupaciones que más tarde se verán obligados a desempeñar, destruyendo la futura felicidad y la utilidad de los escolares. Apartar a sus hijos del trabajo útil hasta que tienen 14 o 15 años, es una manera errónea de cualificarles para él cuando hayan crecido. Finalmente, ataca las escuelas basándose en que interfieren el natural ajuste de la sociedad. Esta proporción numérica en cada oficio encuentra su propio nivel y nunca se conserva mejor el equilibrio que cuando nadie interfiere en ella. El gusto con que Mandeville embiste contra las escuelas de caridad y su incidental ataque a lo que llama la mezquina veneración hacia el pobre, p. 207, puede producir en el lector moderno la impresión de una brutalidad poco menos que increíble. Pero ello ocurriría juzgando al ensayo bajo un aspecto humanitario que apenas existía en aquellos tiempos. Vista en su perspectiva histórica, no hay nada especialmente violento en la posición de Mandeville. La época no se interesaba por la comodidad del trabajador, sino por hacer que su trabajo fuera barato y abundante. Sir William Petty no sentía más amistad hacia los pobres que Mandeville cuando los llamó la parte más vil y brutal de la humanidad, y también un defensor tan ardiente de los derechos del hombre como Andrew Fletcher instó a que los trabajadores regresaran a la condición de esclavitud. Asimismo Mellon aconsejó la esclavitud. La verdad es que, aunque el ataque de Mandeville a las escuelas de caridad causó gran escándalo en aquel tiempo, sus adversarios estaban en realidad tan poco deseosos como él de aminorar el trabajo de los obreros o de aumentar sus jornales. Es posible, en realidad, que Mandeville fuera más considerado que el ciudadano medio respecto de la condición de los trabajadores, pues sintió, por lo menos, la necesidad de responder a los planteos que pudieran suscitarse por el otro lado. No quisiera que me creyeran cruel, y estoy seguro, si en realidad me conozco algo, de que aborrezco la inhumanidad, pero ser compasivo en exceso cuando la razón lo prohíbe y el interés general de la sociedad requiere firmeza de pensamiento y resolución, es debilidad imperdonable. Sé muy bien que siempre se arguirá en mi contra que es bárbaro negar a los hijos de los pobres la oportunidad para desarrollar sus facultades, puesto que Dios los dotó de dones naturales y genio igual que a los ricos. Pero no creo que esto sea más penoso que su falta de dinero, cuando tienen las mismas inclinaciones a gastar que los demás, p. 207. También hay que recordar que Mandeville creía que la suerte de los pobres, con sus duros trabajos, no tiene que ser necesariamente triste. Si la razón imparcial fuera a ser juez entre el verdadero bien y el verdadero mal,
dudo que la condición de los reyes fuera de alguna manera preferible a la de los labriegos, aun siendo tan ignorantes y laboriosos como parece que lo requiero. Lo que sostengo no puede dañar al pobre ni disminuir en nada su felicidad. Criándolo en la ignorancia podréis acostumbrarlo a los trabajos realmente penosos, sin que se percate de que lo son. P. 210. En vista de esta explicación y de que las opiniones de Mandeville se apoyan en la actitud económica en boga, quejas como las que se expresaron contra su brutalidad deben atribuirse principalmente al hecho de haber omitido Mandeville el condimento sentimental y moralizador con que sus contemporáneos solían endulzar sus opiniones. Se escandalizaron con estas afirmaciones categóricas, que aquí, como en otras partes, eran bastantes para hacer odioso un credo corriente, por el mero hecho de exponerlas con absoluta sinceridad. Página 47.